Buenos días, mis amados hermanos y amigos. Damos gracias a nuestro Dios por un nuevo día más de vida. Seguimos aprendiendo en nuestros devocionales 40 días con propósito. Y ya vamos para nuestro tercer propósito. El primer propósito que teníamos era: fuimos creados para agradar a Dios. El segundo, fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. Y el tercer propósito es: fuiste creado para ser como Cristo. Vivan en comunión vital con Él, enraizados en Él, y nútranse de Él. Mantengan un ritmo de crecimiento en el Señor. Fortalezcanse y vigorícense en la verdad. Creado para ser como Cristo. Vamos a la palabra de Dios en Romanos 8:29. Y todos los versículos que vamos a tratar en este devocional es en la versión Nueva Traducción Viviente. Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. El hombre, imagen de Dios, la restauración total de la imagen de Dios en nosotros, es la razón de nuestra salvación y es la promesa de Dios. En el libro de Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. El Señor Jesucristo es supremo. Vemos a este Hijo de Dios y vemos el propósito original de Dios en todo lo creado. Fuiste creado para ser como Cristo. Desde el comienzo mismo, el plan de Dios fue crearnos a semejanza de su Hijo Jesús. Este es nuestro destino y el tercer propósito de nuestra vida. Dios dijo en la Escritura, dice: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Aquí se manifiesta la divina Trinidad cuando el Señor dice hagamos. Nos muestra que Dios no estaba solo, estaba presente Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solo los seres humanos fuimos creados a la imagen de Dios. Qué gran privilegio, ¿cierto? Eso nos dignifica. Como Dios somos seres espirituales. Nuestros espíritus son inmortales, somos intelectuales, podemos pensar, razonar, resolver problemas a semejanza de Dios. Nos relacionamos, podemos dar y recibir amor verdadero, tenemos una conciencia moral, podemos discernir el bien del mal, nos hace responsables ante Dios. Tenemos una pregunta: ¿a qué se parece la imagen de la semejanza completa de Dios? Pues se parece al Señor Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es la visible y es la fiel imagen de lo que Él es. Dios quiere que también sus hijos lleven su imagen y semejanza. Nosotros como criaturas nunca seremos como el Creador. Dios nos quiere que llegues a ser un Dios, pero un Dios con una D minúscula. Él quiere que seas piadoso, que tomes los valores, las actitudes y un carácter propio de Él. La meta final de Dios para tu vida sobre la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de tu carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Esto no significa que pierdas tu personalidad,
Ser semejante a Cristo significa la transformación de tu carácter, no de tu personalidad. Muchos cristianos interpretan mal la promesa del Señor Jesús acerca de la vida abundante, como si eso quisiera decir una salud perfecta, un estilo de vida rodeado de comodidades, felicidad permanente, la plena realización de los sueños y el alivio instantáneo de los problemas mediante la fe y la oración. En pocas palabras, esperan que la vida cristiana sea fácil, esperan el cielo aquí en la tierra. No olvides nunca que la vida no gira en torno de ti. Existes para los propósitos de Dios. Dios nos da nuestro tiempo sobre la tierra para edificar y fortalecer nuestro carácter para el cielo. El trabajo del Espíritu de Dios en tu vida. La función del Espíritu Santo es producir el carácter de Cristo en ti. En el libro de Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este proceso de transformación para ser más como Jesús se llama santificación y es el tercer propósito de tu vida sobre la tierra. Solo el Espíritu Santo tiene el poder para los cambios que Dios quiere efectuar en nuestras vidas. En el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La semejanza con Cristo no se produce por imitación, sino porque Cristo mora en nosotros, dado que el Espíritu vive dentro de nosotros. Dios nos dará su poder, amor, fe y sabiduría. Debemos cooperar con el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo libera su poder en el momento en que das un paso de fe. La obediencia libera el poder de Dios. Dios espera que actúes primero. La Biblia compara el crecimiento espiritual con una semilla. También la compara con un edificio. Pero también la compara con un niño en crecimiento. Estos son metáforas. Hablemos de la semilla. La semilla debe ser plantada y cultivada. Los edificios deben ser construidos y no surgen de la nada. Ladrillo a ladrillo se edifica el edificio. Los niños deben comer y hacer ejercicio para crecer. En Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 al 24, nos dice: deshágase de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Versículo 23. En cambio, dejen que el Espíritu le renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. El apóstol Pablo explica nuestras 3 responsabilidades para llegar a ser como Cristo. La primera responsabilidad: desháganse de su vieja naturaleza. Y para esto nos vamos a apoyar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo no se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El punto número 2, cambiar nuestra manera de pensar. Para esto nos vamos a apoyar en Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas
al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Permitan que el Espíritu de Dios cambie su manera de pensar. La palabra griega transformados significa metamorfosis, usada aquí en Romanos 12:2. Es la que se emplea para descubrir el cambio asombroso que permite a la oruga se transforme en una hermosa mariposa. Qué hermoso cuadro de lo que nos pasa espiritualmente cuando permitimos que Dios dirija nuestros pensamientos. Él nos transforma de adentro hacia afuera. El punto número 3. Debemos vestirnos con el carácter de Cristo, desarrollando nuevos y consagrados hábitos. Para esto nos vamos a apoyar en Romanos 13:14. Dice: más bien vístasen con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Tu carácter es esencialmente la suma de tus hábitos. Es la manera en que te conduces habitualmente. Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. La palabra de Dios nos proporciona la verdad que necesitamos para crecer. El pueblo de Dios, el apoyo que necesitamos también para crecer. Las circunstancias proporcionan el ambiente para practicar la semejanza de Cristo. Si estudias tú y aplicas la palabra de Dios, y si te vinculas regularmente con otros creyentes y aprendes a confiar en Dios en las circunstancias difíciles, te garantizo que llegarás a ser como Jesús. La búsqueda de la madurez espiritual no es una ocupación solitaria ni individual. No puedes llegar a ser como Cristo en aislamiento. Debes estar cerca de otras personas e interactuar con ellas, porque la verdadera madurez espiritual consiste en aprender a amar como Jesús amó, y no puedes practicar esa disciplina si no estás en relación y contacto con otras personas. Recuerda, todo es cuestión de amor, amar a Dios y a los demás. Llegar a ser como Cristo es un proceso largo y de lento crecimiento. Eres una obra en progreso. Tu transformación espiritual en cuanto al desarrollo del carácter de Jesús seguirá por el resto de tu vida, y aún así no se completará aquí en la tierra. La obra se terminará cuando llegues al cielo, cuando Jesús vuelva. Pero sabemos que cuando Él venga seremos como Él, porque lo veremos como realmente es. Jesús no murió en la cruz únicamente para que pudiéramos vivir cómodos y bien adaptados. Su propósito va mucho más a fondo. Él quiere hacernos como Él mismo antes de llevarnos al cielo. Este es nuestro privilegio principal, nuestra responsabilidad inmediata y nuestro destino final. Nuestro punto de reflexión el día de hoy es: fui hecho para llegar a ser como Cristo. El versículo para recordar está en 2 Corintios 2:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Tenemos una pregunta para considerar en esta mañana. ¿En qué área de mi vida necesito pedir el poder del Espíritu para ser como Cristo hoy? Quiero invitarles a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tú nos capacitas a través de tu palabra hermosa. Y tú, Señor, nos has traído hasta aquí en bendición. Gracias, Señor, por tu enseñanza el día de hoy. El tercer propósito, ser como Cristo. Tenemos que obedecer
y permitir que tu Espíritu Santo nos transforme. Hoy oro, Señor, por aquellos amigos que no han tomado la decisión de pertenecer a Cristo. Quiero que abra sus mentes, sus corazones y que puedan tener claramente en su vida que necesitan de un Salvador, que necesitan del Señor Jesucristo para que puedan ser transformados mediante el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo los convenza de pecado, justicia y juicio. Gracias, Señor, por este devocional. Permite que estemos perseverando, Señor, en esta enseñanza, en estos propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice este día, Señor. Oro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén.